De verdad que me encuentro muy entusiasmado. De verdad, para mí es un gusto, un honor, un placer estar compartiendo este gran espacio con muchas personas, especialmente con una en particular. Hace rato hablábamos de estos orígenes, de estas ganas de seguir en el mundo colombiano. Y de verdad que para mí es un gusto. Y traemos un tema, y más bien Paula el día de hoy les trae un tema que a mí, cuando me lo planteó, pues me fascina. Y para dar un poquito pauta a esta entrada, quiero compartirles algo que empecé a leer de un autor y que tuve la oportunidad de ver en algún foro, en nuestros foros de marketing, específicamente en el de Wobby, y fue una persona a dar una plática, y cuando me platica esta persona, o cuando nos platica cómo fue que inició desde niño, cómo fue su desarrollo, y hoy lo que fue, hoy ya está retirado, pero lo que fue, a mí lo que más me llamó la atención es por qué logró o para qué logró ser lo que esta persona fue. Y esta persona se llama André Agassi. Y este es el libro que ya en su momento estuve revisando y que en su momento ya tuve oportunidad de ver a este compadre, André Agassi. Y este libro que se llama Open Memorias. Me llamó mucho la atención su plática. ¿Por qué me llamó la atención? Él comentaba que de muy chiquito, él es de origen árabe, de muy chiquito, pues a él le gustaban los deportes. Su papá, pues, vivía en una especie donde el papá era muy estricto, muy fuerte, muy duro. Y al hacer estas pláticas, el papá, sobre el papá, él decía que él jugaba tenis, normal. Pero el papá lo quiso llevar a André a jugar a un nivel diferente. El papá empezó a meterle el tema del tenis de una manera espectacular y lo llevaba a entrenar con el mejor entrenador y hacía los ejercicios y hacía las prácticas y el niño de chiquito pues le gustaba mucho el tema del tenis. Pero hubo un momento con tanta exigencia que él, André, ya de joven, decía, yo ya no quiero saber nada de tenis, no me interesa, no es lo mío, quiero dedicarme a otra cosa. Pero el papá seguía insistente y persistente para que André pudiera jugar. Hubo un momento de él menciona que él jugaba realmente con aburrimiento. Él jugaba con estas ganas de ya no querer jugar. Él decía, ya no quiero saber nada de tenis. Su cabeza estaba en otro lado. Él decía que yo quiero dedicarme a otra cosa en la vida y ser otra cosa. Finalmente el papá lo empezó a llevar por estos caminos, empezó a participar en todos estos famosos majors o ATPs o internacionales y empezó a escalar, 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 escalar. A lo mejor muchos de ustedes lo conocemos porque sabemos que André fue una persona con una gran capacidad de juego de tenis y se convirtió en el número uno durante muchos años. Se caracterizaba inclusive por estas ropas que utilizaba, en lugar del juego blanco, se caracterizaba por llevar estos shorts naranjas o amarillos o su paliacate, pero al final André acabó siendo una gran figura. Sin mucho esfuerzo hacia eso, la gran pregunta que yo me hacía es, ¿por qué André fue lo que fue? ¿Fue porque al final acabó conectando con él, acabó conectando con ese propósito? ¿Fue porque hubo esta fuerza externa muy tajante del papá de decirle, André, yo quiero que tú nos saques de pobres, porque en ti veo que la familia va a revolucionar y te voy a llevar para que nos saques de pobres? Y eso lo llevó a ser este personaje. ¿O qué fue lo que realmente lo logró? No he acabado de leer el libro completo, por eso les voy a decir, pero me da pauta justo para entender lo que Paula nos va a platicar el día de hoy. Y hoy Paula nos va a hablar sobre este tema, unos pasos más cerca de mi propósito. ¿Cómo se construye ese propósito? ¿Lo creamos nosotros? ¿Hay fuerzas externas que nos llevan a construir el propósito? ¿O de repente estamos viviendo algo y a lo mejor es nuestro propósito, pero nunca lo planteamos? Así que simplemente con esta apertura me da mucho gusto dejar aquí en sus manos el día de hoy a Paula Franco. Paula Franco es una gran amiga, una querida amiga, como diríamos los colombianos. Yo la conocí pues, hace 5 años, coincidimos, fíjate. Yo creo que ahora estos espacios son redes o espacios conversacionales y sociales y creo que eso es parte de lo que hay que hacer en estos momentos. Y hoy estamos conectados, Paula, Franco y yo. De verdad, Paula, muchas gracias por este espacio. Gracias a las personas que están conectadas ya a través de Zoom. Y ya tenemos muchas personas conectadas también a través de redes sociales, a través de Facebook Live. Así que bienvenida, mi querida Paula. Los controles son tuyos. Platícanos cómo se construye y cómo vamos dando estos pasos más cerca de nuestro propósito en Conciencia Colectiva 1111.
Pues Ramón, muchas gracias por haberme invitado. Estoy súper emocionada, tan emocionada que digo, se me va a escurrir una lágrima de la emoción de ver amigos, de ver personas que han seguido como mis caminos y sobre todo que han visto cómo he perseguido ese propósito y creo que, si bien creo que no he llegado al fin, porque creo que nunca se llega al fin, siempre hay unos pasos que te van acercando mucho más. Entonces, así como hagas y de pronto lo vio como una obligación al principio, seguramente llegó un momento en donde conectó y dijo, para esto nací y esto es lo que le quiero dar al mundo y con esto siento una realización muy, muy grande, ¿no? También pienso en tu historia, ¿no? Preparando toda esta charla, pensaba en tu historia, ¿no? De haber pasado por 1000 puestos corporativos, de ser un ejecutivo de marketing muy exitoso y al final sentir ese corazón vacío, como que pues sí estoy logrando el éxito, pero hay algo que me falta, hay algo que necesito de más, ¿no? Y creo que es una conexión que es mucho más existencial, que si ahora ves tu vida, o al menos desde donde yo te veo mucho más conectado con ese propósito, y es una sensación que pocas veces sentimos, pero que cuando la sentimos es como magia, ¿no? Entonces yo hoy les quiero hablar de cómo sentir esa magia. ¿O no la has sentido, Ramón? Por supuesto, hay algo, como bien dices tú, Paula, yo me dediqué 22 años al mundo corporativo y me encantaba, yo era mercadólogo de corazón y hoy sigo viendo carteleras en la calle y me encanta. Y hubo un llamado, la verdad es que ni me lo esperaba. Y hubo un llamado y algo sucedió en mí que me empezó a quemar por dentro y dije, uff, quiero ir por aquí, ¿no? En particular fue cuando empiezo a hablar se empieza a hablar del mundo de las emociones, que no las conocía completamente, y cuando empezamos a hablar del mundo de la conciencia, en certificaciones de coaching, en semiología de la vida, en lo que fuera, yo dije, qué impresionante hacia dónde las emociones nos pueden llevar. Y dije, quiero saber de esto, quiero aprender más y quiero aportar un poquito al mundo del tema de las emociones, de lo que pueda saber. Y por eso es que conecté con eso, mi querida Paula. Exacto, y creo que cuando hablamos de propósito, y sé que muchas de las personas que están aquí es porque están diciendo, oye, lo que estoy haciendo tiene sentido para mí y quisiera lograr conectar con un espíritu o con un tema mucho mayor, con un propósito. Entonces, hoy les voy a hablar de propósito y propósito, quiero hacer una distinción primero. Propósito es diferente a meta, ¿no? Porque usualmente decimos el 31 de diciembre, bueno, mi propósito va a ser bajar 10 kilos, mi propósito va a ser conseguir 100 clientes, mi propósito va a ser facturar 3 veces más. Y esos son buenos en el sentido que son metas que nos van llevando. Yo hoy les voy a hablar de un propósito mayor, aquello que te hace vibrar, aquello que te hace responder a por qué naciste, ¿no? Y esa es una pregunta muy existencial y muy profunda, porque al final es, ¿por qué tengo vida hoy? O sea, ¿qué tengo yo que darle al mundo? Y es una pregunta, y les quiero compartir un poquito de mi historia porque yo la viví y la sufrí, ¿no? No quiere decir que encontrar el propósito eh, sea así facilísimo y ya, sino que sí la sufrí, la viví, porque yo trabajé 12 años en una corporación que amo y que adoro y que llevo en mi corazón, de verdad está tatuada en mí, y fui muy feliz. Pero los 2 últimos años, yo me sentaba en el escritorio y decía, bueno, ¿y yo cómo voy a responder a mi propósito hoy a través de esto? ¿No? Y llegué a un punto donde me estaba llevando más mi ego que realmente mi llamado más espiritual, decía yo. Cuando hablo de este proceso de ego, les decía, es que yo ganaba bien, entonces yo decía, pero ¿cómo me voy a desprender de este sueldo que es tan bueno si, pues, si yo tengo, pues, si vivo bien, ¿no? O sea, si eso me da con qué comer. Y de pronto me empecé a dar cuenta que yo tenía un vacío existencial, un vacío espiritual, porque yo desde chiquita, y los que me conocen que están aquí desde chiquita, yo sé que yo tengo un llamado de ayudar a las personas. Y fíjate cómo hasta conecto con la emoción, ¿no? O sea, me emociono porque yo sé que yo quiero estar al servicio y lo he sabido desde chiquita, ¿no? Desde que tengo 5 años me acuerdo que me tocó escribir como un álbum, ¿no? Y que Juanita, que está por ahí, lo conoce, era como de los 10 años, que decía, ¿qué vas a hacer en el 2021? Yo voy a ser una psicóloga que va a ayudar a las personas y sobre todo a los niños, ¿no? Ya después me desvió un poquito porque me toca ayudar ahora a los niños grandes, o al menos por ahí ha sido mi llamado, ¿no? Entonces, con esa conexión de ayuda, cuando yo estaba sentada en ese escritorio y me daba cuenta que yo no estaba ayudando, a mí se me empezaban a escurrir las lágrimas. Y yo decía, pero ¿por qué si estoy en esta corporación tan bonita? ¿Por qué si estoy rodeada de gente tan lista? ¿Por qué si gano bien no siento
que a través de esto esté logrando mi propósito o mi llamado. Entonces, algo había dentro mío me decía, tienes que cambiar, tienes que cambiar, tienes que cambiar. Y ese tienes que cambiar lo hacía un llamado mucho más elevado, por decirlo así. Algo que me decía a mí, tienes que estar donde está tu propósito, tienes que estar donde está tu misión de ayudar a los otros. Y así empezaron a moverse las cosas y la pregunta que yo les haría, y a lo mejor ahí pueden respondernos un poco, o sea, ¿sientes ese llamado o esa chispita? No importa que tu voz te diga que no, ¿no? Que eso no es posible, que vas a empobrecerte con eso. Simplemente, ¿cuál es esa chispa que te hace vibrar, ¿no? Y hay veces que la pregunta es, si tuvieras todos los millones del mundo, si tuvieras toda la plata y todo el tiempo posible, ¿a qué te estarías dedicando? Fíjate que ahí quiero que nos ayudes a hacer como una distinción. Se utiliza esta palabra, el llamado. Se utiliza esta palabra de mi propósito, ¿no? Y a veces pareciera que ese propósito es, así como que voy a ser monje tibetano, ¿no? 7 años perdido en el Tíbet, no sé qué vaya a suceder. Pero, ¿qué significará llamado? ¿Cómo identifica uno? A ver, en nuestro ejemplo, ¿no? Y no quiero decir que un escenario sea peor que el otro, ni nada de eso. Platicábamos, estuvimos en el mundo corporativo. La verdad, ganábamos nuestro sueldo, teníamos nuestras prestaciones, a lo mejor el tema del coche, el marketing a mí me apasionaba, ¿no? Yo sigo siendo fan del marketing, veo carteleras, veo comerciales, sigo siendo crítico de la publicidad, me apasionaba, ¿sabes? Y la maestría fue en marketing y me seguía apasionando. O sea, había algo en mí que yo decía, este es mi camino, yo seguir siendo mercadólogo. ¿Cómo de repente aparece algo y de repente dices, hay un llamado? ¿Qué es eso del llamado? ¿Quién es el llamado? Pues yo soy de una, o sea, yo me he formado y creo que mi corazón está formado desde una perspectiva mucho más espiritual, ¿no? Y para mí ese llamado es esa razón que tu alma viene a hacer al mundo, ¿no? Yo lo que creo, y ahí quiero hacer una distinción, como que hay una diferencia entre carrera, ¿no? Entre profesión y llamado, ¿no? Porque las tres las vivimos. Hay veces tenemos una profesión, tenemos una carrera y tenemos un llamado. Y usualmente la profesión y la carrera las haces porque vives en una inercia donde para pertenecer tienes que seguir, ¿no? O sea, tú terminas el colegio, te tiene que ir bien, tienes que hacer una carrera, obvio, te tiene que ir bien, consigue la mejor práctica. Por ejemplo, mi sobrina está buscando práctica y decía, es que si no consigo práctica no voy a ser nadie. Y yo, pues seguramente sí vas a hacer, ¿no? Y creo que este llamado de te casas, tienes hijos, como este orden, más bien este orden nos hace como construir una línea de tiempo. Cuando esa línea de tiempo de alguna manera ya no me satisface, ahí es donde yo creo que nace ese llamado que es más un tema del alma. Yo creo que es más un tema espiritual, ¿no? No sé quién te lo da, no sé si es un ser mayor o algo, pero yo sí creo que la vida tiene un sentido trascendente. Y la pregunta cuando yo me hago este llamado es, oye, ¿y yo para qué vivo? O sea, ¿cuál es el don que yo le quiero dar al mundo, no? Y yo creo que el llamado también tiene una distinción que a mí me encanta, ¿no? Usualmente cuando hablamos de carrera, siempre pensamos en el what's in it for me o el qué hay para mí, ¿no? Y yo qué voy a conseguir, que usualmente es el ego el que habla ahí, yo qué voy a conseguir, yo qué estatus voy a tener, yo cómo lo voy a hacer, ¿no? O sea, ¿qué es para mí? Pero cuando hablamos de un llamado es más, ¿y yo qué le voy a dar a otros? Entonces te das cuenta ahí de la diferencia tan grande entre el yo recibir y el yo dar, porque al final muchos autores dicen, y yo coincido porque he trabajado con muchas personas en procesos de career coaching, y cuando hablamos de propósito de llamado, hablamos no de lo que yo voy a recibir y mi qué hacer, sino más bien yo a través de lo que sé hacer y mis dones, que voy a dar. No sé si con eso respondo tu pregunta, mi Sí, querido. sí, me encanta. Y aquí hago una pequeña pausa. Ya tenemos afortunadamente muchas personas que te están escuchando, tanto en Facebook como aquí en Zoom. Así que bienvenidos todos. Si también tienen dudas, preguntas, quieren escribir, oigan, han sentido ese llamado, escríbanlo por favor y vamos haciendo esta participación interactiva. Fíjate que Paula, por ahí, una colega, Beca, dice, oye, pero el llamado también puede ir alineado a tu carrera y a tu profesión. O sea, pueden ser parte de lo mismo. O sea, encontraste una carrera que si bien Claro. es tu llamado, o pueden estar separadas por ahí y lo comparten, ¿no? Y Guillermo Osorio dice,
es ese servir, ayudar, dos temas claves que siempre hay en el momento. ¿Qué opinas? ¿Van separados o pueden ir juntos? No, no, no. Si van juntos, aleluya. O sea, qué bueno, ¿no? Creo que ese es el mundo ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida que tus habilidades, tu llamado esa razón de ser y lo que tú haces se unen, estás en el mundo ideal, ¿no? Hay veces que no pasa, ¿no? Que hacemos cosas y tenemos un trabajo que lo hacemos por subsistir y entonces nos volvemos como, hay un autor que se llama Tal Ben Shahar, que yo soy súper seguidora de él, que se llama, él lo llama Rat Racer, ¿no? Que tú vas como por la vida en tu carrera, yendo, recorriendo caminos y vas todo el tiempo corriendo, corriendo, corriendo. Lo único que buscas es ganar más y crecer, ¿no? Lo logras, tienes una satisfacción de 2 minutos o 2 días o un mes y después sigues caminando y corriendo. Entonces no hay una conexión. Pero cuando sí se unen este llamado, por ejemplo, mi esposo, ¿no? Que él, siempre lo pongo como ejemplo al pobre, pero ni modo. O sea, él trabaja en temas de sostenibilidad, ¿no? Y su propósito está muy ligado a cómo ayuda al planeta a estar más limpio. Y lo que él hace en su trabajo corporativo, ganando bien, pues es contribuir a estrategias que limpien el planeta, ¿no? Entonces yo veo que él, si bien hay días duros, hay días pesados, todo, su quehacer está alineado con su proceso. El problema es que cuando tu quehacer no está alineado con tu propósito, pues ahí es donde empieza el cortocircuito y es cuando las personas dejan de ser pues felices en su trabajo. Sé que suena cliché, sé que mucha gente habla de felicidad en el trabajo, pero en realidad esa conexión de mi llamado o de mi propósito mucho más alto con lo que yo hago es donde, boom, ¿no? Donde realmente encuentras donde encuentras ese sentido, donde encuentras que tu camino sí tiene sentido, ¿no? Entonces, para seguir con la charla, les quisiera, les quisiera mostrar como algunas como algunas cosas que les podrían ayudar a encontrarse con ese propósito, porque a lo mejor ahorita me están oyendo y van a decir, oye, pues a lo mejor este tema del propósito está muy elevado, ¿no? Como cuando te propuse el tema que me decías, oye, Pau, pero es que en una charla de 45 minutos, ¿tú cómo vas a enseñar eso, no? Y sí, o sea, hay gente que tarda toda su vida encontrando un propósito, hay gente que la tiene clarita desde que es chiquito, hay gente que va avanzando, o sea, hay de todo, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es darles como algunas herramientas que he aprendido a lo largo de mi vida para encontrar este propósito, para acercarme un poquito más. Porque cuando yo salí de esta corporación, a mí hay muchas personas, creo que algunas están aquí que me han enseñado cosas, aunque no saben que me las han enseñado, ¿no? Entonces, en este propósito de enseñarme cosas, el primero es, pues, eh, haz algo con lo que tú ames o con lo que tú vibres, ¿no? O sea, esa es como el primer tema. Por ejemplo, yo cuando decía esto, o sea, yo decía, yo quiero sanar, yo quiero ayudar, yo quiero contribuir a la tranquilidad y a la conciencia de las personas. Y para hacer eso, pues yo me imaginaba en una bata blanca, con collares, ¿no? Así, o sea, como que yo llegué a pensar que yo tenía que ser como algo mucho más espiritual o que tenía que vestirme de blanco todos los días, no sé, como que pensé que para hacerlo yo tenía que ser como muy trascendente. Y un día, hablando con Clara, mi socia, decíamos, oye, pero tal vez a través de los coachings, de los cursos, de las asesorías, simplemente de las pláticas que tenemos, podemos sanar a través de la palabra, que era un poco mi propósito. Y yo, oye, pues sí, ¿no? Íbamos hablando en el carro y entonces íbamos a dar un curso en Cuernavaca con Mariana, que creo que también está por acá. Dimos un curso 3 días que fue muy, muy bonito. Y al final del curso, Mariana, sin conocer ni mi propósito ni nada, ¿no? Nos dice a Clara y a mí, oye, es que ustedes a este curso no vinieron a hacer dinero. Y nosotros, no, obvio que no. Ustedes a este curso vinieron a sanar. Y wow, o sea, se fue como un pum, así de decir, oye, sí se puede ganar dinero cumpliendo el propósito,
sí puedo llevar a la acción y a mi trabajo aquel llamado, y el punto ha sido como este proceso para llegar allá. Y eso es lo que les quiero compartir hoy. No sé si hay preguntas antes de yo entrar a los temas, Ramón. La pregunta que veo por aquí es, muchas veces ese propósito no se sigue por miedos. Muchas veces estás encarrilado, ¿no? A lo mejor en esa carrera, y de repente hay algo que te llama, y hace rato mencionabas tú, y así es como interpreto la pregunta, decías, uff, qué miedo salirme de aquí. Y a lo mejor hay miedos porque tienes familia, tienes hijos, tienes a lo mejor una estabilidad económica, o a lo mejor es tu zona de confort famosa. Y dices, qué miedo. ¿Cómo entonces realmente hacerle caso a ese llamado que ya nos has ido platicando, a ese propósito, y decirle al miedo o al ego, compadre, ahí te aguanto tantito, que me voy a dedicar a otra cosa y a aventarte, ¿no? ¿Cómo sacas ese miedo y lo conviertes en garra para sí, ir tras lo que estás buscando? Sí. Uf, esa es la parte más compleja, ¿no? Porque cuando tienes estabilidad, pues soltar como dejo todo y me dedico al emprendimiento, ¿no? Que todo el mundo te diría, estás loco, ¿cómo lo vas a hacer, no? O sea, yo personalmente no pude. Alguien tuvo que tomar la decisión por mí para yo lanzarme a esto. A pesar de yo tener 2 años en este llorar todos los días en mi lugar de decir yo estoy en el lugar equivocado, alguien tuvo que tomar la decisión por mí para que yo dijera, bueno, pues por lo menos me voy con mi lana, ¿no? Y voy a empezar, o con mi dinero, y voy a empezar a hacer mi vida. Entonces sí, o sea, hay muchos miedos y hay muchos diálogos internos que dicen, oye, yo quisiera, no sé, dedicarme a esto y por dentro de eso voy a vivir, ¿no? Oye, pues yo quisiera hacer esto, pero no, nunca vas a ser capaz, ¿no? Ayer estaba, cuando estaba pensando un poquito lo que íbamos a hablar hoy, decía, me acuerdo una vez que un amigo que quiero mucho, se llama Pedro Afif, me llama y me dice, Pau, te tengo el consultorio, te lo doy gratis y te tengo el paciente. Y yo, ¿what? O sea, le dije, no, 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 pero no, no me interesa ahorita, o sea, no. En realidad yo decía, eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que yo quiero trabajar, pero tú crees que yo fui, o ustedes creen que yo fui capaz de ir a ese lugar, o sea, yo no fui, porque me moría del susto, porque me llené de pensamientos de yo no soy capaz, yo no lo voy a poder hacer, yo no nací para ayudar a las personas cuando ese es mi llamado, pero pues no, yo cómo voy a ayudar a las personas si yo ni tengo herramientas, ¿no? Y sobre todo, todavía hay miedos que me invaden, ¿no? Hasta hacer esta charla que digo, ay, pero pues alguien va a tener algo que aprender de mí si todo el mundo ya sabe, ¿no? O sea, como que el diálogo interno es muy fuerte y usualmente el diálogo interno es muy opacador. Y yo te diría que es un diálogo del ego. Y yo no te digo que tires todo y que te vayas a cumplir tu propósito, no, pero sí lo puedes hacer paulatino, ¿no? Hay una cosa que dicen, que lo dice mucho Tal Ben Shahar, que es el autor que les digo, ahorita les muestro las bibliografías, pero dicen, tú tienes un propósito mayor, que es aquel que está más arriba, aquel que espiritualmente tú lo cumples. Y tú también puedes cumplir ese propósito y él lo llama como micropropósito, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que dejar todo y dedicarte a ese llamado, sino más bien empezar a buscar espacios para oír tu voz. Entonces, si tu voz te dice, yo lo que tengo que ayudar es a estas personas porque es lo que yo quiero, pues saca una hora al día para hacerlo, ¿no? Tal vez si tengo el privilegio para, no sé, tengo el privilegio como de decir, eh, eh, perdón, es que me llegó un mensaje y me distrae, discúlpeme, pero hay cosas que yo puedo hacer en micro, ¿no? Y en este micro puedo decir, oye, pues si yo quiero ayudar, a lo mejor yo soy contadora en una compañía, pero a lo mejor yo puedo por las noches dedicarle una hora a hacer una sesión por Zoom para ayudar a una persona. Oye, a lo mejor yo quiero ayudar, pero pues no me alcanza el tiempo, entonces voy a sacar y voy a llevar 2 mercados a la iglesia. No sé, son pequeños como shots de ayuda que empiecen a llenar mi propósito, si ese es tu propósito. Si tu propósito es ser pintor, pues entonces empieza a pintar una hora el fin de semana, ¿no? Pueden ser como pequeños destellos de aquello que sí nos empieza a llenar el corazón. Entonces, para seguir con esto, aquí tengo un tema
Ah, mira, una persona que me dice, tuve el privilegio de conocer a tu padre, Paula. Compartí muchas cosas con él y sé y sé de qué estás hablando. Él tenía claro su propósito como educador. Ya va a llorar, Ramón. Y lo vi construirlo. El propósito se consigue trabajando duro. La felicidad es un punto de llegada. No se compra en el supermercado. Muy bien, Jessy. Muchas gracias porque me trajiste a mi papá acá. Bueno. Entonces, les quiero mostrar esto ya con esta emoción que estamos compartiendo aquí con todos. Los que, los que más me conocen ya saben y los que me irán conociendo. Eh, yo les voy a dar como algunos tips que a mí me parece que pueden funcionarles en este espacio, ¿no? El primero es, para empezar a conectar con tu propósito, haz cosas que tengan significado para ti. Y en esas cosas de que tengan significado para ti, quiere decir a cosas que te llenen el corazón. Que si tú lo haces, como que vibras, ¿no? Por ejemplo, yo en sesiones individuales, yo de una sesión individual, en vez de salir agotada, salgo feliz, ¿no? Digo, me siento súper tranquila, eso me llena el corazón. Tal vez para ti, Ramón, es una carrera, ¿no? O una plática, no sé qué es aquello que dices, oye, me llena el corazón, ¿no? Fíjate que a mí curiosamente me ha pasado, aunque en el mundo corporativo ya expliqué, me encantaba. Si mi jefe a las 7 de la tarde me decía, Ramón, nos quedamos a una reunión o tienes que acabar esta presentación, yo acababa a las 9 10 de la noche, yo acababa furioso, ¿sabes? Yo decía, ay, este jefe me tiene aquí, me está explotando. Y nada. Bueno, ahora en este nuevo mundo que estoy viviendo, en este nuevo espacio, mira, hay veces que me ha costado a las 3 4 de la mañana haciendo las presentaciones para el curso del día siguiente. Me despierto a las 7 con mucha energía, doy el curso de 4 8 horas y acabo con energía, ¿sabes? Yo sí he encontrado esa diferencia entre que o el jefe me lo pidiera, pese a que me encantaba el trabajo, y ahora que hago las cosas con un significado para mí, que para mí el significado que lo encontré afortunadamente es el impacto positivo. Yo quiero impactar al menos positivamente a una persona diaria. Y ese es mi Sí. propósito. Entonces sí, hay un significado. Hay un significado. Por ejemplo, tenía un amigo que decía, yo quiero lograr que 2 millones de personas respiren, porque él sabía que a través de la respiración podían bajar niveles de ansiedad y entonces ahí pues respiran. Eso está espectacular, ¿no? Entonces, esta es la primera. La segunda es manténlo simple, ¿no? O sea, no te inventes cosas que dices, wow, o sea, yo voy a lograr ser mañana presidente de la República, ¿no? Entonces, ten tu propósito simple, haz cosas a lo mejor chiquitas, pero que sí tengan significado para ti, ¿no? La tercera, que seguramente muchos conocen este modelo, pero es el modelo de Mihaly Csikszentmihalyi, que la verdad a mí me ha encantado, porque la verdad es encontrar cosas que nivelen tu nivel de reto con tu nivel de capacidad, ¿no? Entonces, si tú te pones un reto muy grande y tu capacidad no da, pues entonces, ¿qué va a pasar contigo? Pues te va a dar pánico, te va a dar ansiedad, como tú, que te corres todos tus maratones, ¿no? Y dices, pues a lo mejor si me pones a mí a correr un maratón, yo te digo, bueno, Ramón, vamos, ¿no? Pero al kilómetro 3 o al 2, tal vez, voy a decir, no, Ramón, aquí me frustré. Entonces, si yo me pongo como propósito correr el maratón, a lo mejor si lo hago mañana, voy a entrar en un espacio de pánico o de ansiedad porque no voy a poderlo cumplir. Pero a lo mejor si me pongo los tenis y digo, voy a correr un kilómetro, a lo mejor para mí va a ser difícil, pero voy a entrar en un proceso de flow porque digo, pues hasta un kilómetro sí lo logro, ¿no? Y no me voy a aburrir. Y poco a poco voy aumentando eso. Por eso cuando estemos hablando de propósito es, ¿qué me hace entrar a mí en flow, ¿no? ¿Qué me hace a mí entrar en estos espacios de felicidad que yo digo, uy, no, con esto se me llena el corazón, como cuando tú haces una charla o cuando, no sé, tal vez Nicolás está trabajando con un cliente o a lo mejor cuando Juanita está con pues con un niño, en fin, o sea, como cosas así que dices, entras en este canal de flow. Es el siguiente punto. Y el tercero es que sepas que tú eres una persona, ¿no? O sea, como que sepas que no tienes que ser Superman para cumplir un propósito, simplemente es aceptarte como persona, con tus cosas malas, con tus cosas buenas, porque el ego dice, no, es que tú nunca eres suficiente, tú no vas a llegar, tú no vas a poder. Cuando yo estaba empezando mi empresa, a pesar de tener muchos años de experiencia en lo que hago y creo que soy bastante buena en lo que hago, yo me acuerdo que nos sentamos en la primera cita y dijimos, bueno, vamos a atender solamente clientes triple A. ¿Qué significan los tiempos? No, empresas mexicanas chiquitas, ¿no? Porque de aquí a que nos contraten las grandes, quién sabe, ¿no?
pero era una limitante que me estaba poniendo mi ego diciendo, pues no, o sea, es una locura lo que estás pensando, o sea, no lo vas a poder hacer. Y en realidad con el tiempo y más conectada con esto me he dado cuenta que sí se puede. Fíjate que, Sí, Paula, aprovecho aquí, acabas de compartirnos ahorita 4 puntos que me encantan, ¿no? Dices, oye, esa estructura que te puede llevar a encontrar tu propósito, dices, haz cosas que tengan un significado para ti. 2, manténlo simple. 3, apóyate en tus fortalezas, porque esas te van a ayudar a meterte a tu estado flow. Y 4, ten conciencia que eres una persona, ¿no? Y esa persona a mí me lleva a entender, podemos tener errores, aciertos, pero eres una persona en ese sentido. Y entonces nos escribe por aquí, ya te voy a decir, nos escribe por aquí Guillermo, y Guillermo dice, oye, Pau, ¿crees que hay señales que te llevan a identificar el llamado? Sí, sí, definitivamente sí hay señales. Y esas señales yo creo que son muchas internas, o sea, muchas son de tu instinto, ¿no? Cuando tú estás ahí y dices, oye, pues estoy aquí, pero estoy en otro lado, realmente vas sintiendo esa señal en el instinto. Y yo creo que hay como angelitos que te van poniendo en el camino que te van llevando a ese llamado. Para mí, por ejemplo, la primera persona que me dijo, oye, pues sí, pues aquí está el consultorio, aquí está el paciente, dale, ¿no? Para mí eso fue un llamado, que yo no le hice caso, pues yo no le hice caso, pero sí hay llamados. Y hay muchas señales internas que te dicen, no sé si alguno de ustedes lo ha sentido, pero es ese, yo no debería estar acá, yo debería estar haciendo esto. O ves a una persona haciendo lo que tú sueñas y dices, oye, ¿por qué él sí lo está haciendo y yo no puedo? ¿No? Por ejemplo, yo veía conferencistas, veía speakers, veía consultores y yo decía, ay, porque él sí puede, sí, y yo no, ¿no? O sea, como esas empiezan a ser señales para ti. A lo mejor no tienen que ser señales espirituales que te caiga una pluma o que te caiga algo, que también funcionan, pero sí hay unas señales que te empieza a dar tu interior y que poco a poco la vida te va poniendo personas que te empiezan a decir o te empiezan a jalar. El universo te da esas señales, tú decides si las tomas o no. Y cuando Ahora, las tomas, perdón, dale. no, te quería hacer esta pregunta, pensé que habías terminado, discúlpame, pero aprovecho para hacer esta pregunta. A ver, el propósito. El propósito es algo que en algún momento de tu vida encuentras, o que a lo mejor nunca encuentras, y estás destinado a eso, o el propósito cambia, o el propósito hoy estando en el mundo corporativo es uno, estando en el mundo emprendedor es otro, estando con familia, ¿no? Porque a lo mejor ahora de soltería paso a familia y es otro. ¿El propósito se mueve o es ya, te quedaste con ese propósito el resto de tu vida? No, yo creo que el propósito cambia. O sea, yo pienso que el propósito cambia. Creo que siempre hay un hilo conductor que es más espiritual, que es un hilo que te dice, como yo, por ejemplo, al menos como yo vivo y como he visto muchas personas que lo viven. O sea, yo siempre he tenido un propósito que tiene que ver con ayudar a las personas, ¿listo? Y a lo largo de mi vida he tenido o me he distraído del propósito porque pues mi ego me habló mucho, entonces pues yo pensaba que mi propósito era ser poderosa y exitosa, esa era una de mis opciones, y yo pensaba que ese era mi propósito, ahora que lo veo en perspectiva pues digo a lo mejor no era, ¿no? Eso es como uno. Y yo pienso que sí puede variar dependiendo del momento de tu vida, pero creo que lo que más varía son las metas que tú te pones, por eso hacía la distinción del principio. Es diferente proponerte una meta a ponerte un propósito, porque esas metas sí van a variar mucho a lo largo de tu vida, porque una cosa es cuando tienes 18, otra cosa es cuando tienes 25, otra cosa cuando tienes 40, otra cosa cuando tienes 60. Pero siempre hay un propósito mayor. Y ese propósito yo creo que es un don que tenemos desde que nacemos. Yo creo. Al menos es como yo lo he vivido. Lo que se nos olvide está bien. O sea, Clara me ponía esta mañana un ejemplo. Es como si tú tuvieras un foquito o un bombillo y el bombillo siempre está prendido. Que tú lo llenes de polvo, que le pongas cinta para taparlo, que le pongas una cobija encima o algo es diferente, ¿no? Pero el gran punto de encontrar este tema es empezar a limpiar ese bombillo y empezar a dejar que esa luz brille. Y esa manera de que esa luz brille es conectarte contigo mismo, que es ese llamado o esa señal interna que tienes con tu intuición o con tu Fíjate, espiritualidad o como tú lo quieras llamar, ¿no? pero me llama la atención esto. Tú estás diciendo, alguien, el Dios que sea, el creador que sea, a quien le recemos, nos hace, ¿no? Y nacemos, ¿no? Nos pone, hablando ya en temas metafísicos, ¿no? Y nos pone y hace que nazcamos, nuestra primera célula.
En ese momento, aparte de darnos ojos, nariz, sentido, cerebro, pensamiento, ¿ya nos dio el propósito? O sea, ¿es algo que ya me dieron o es algo que busco? Yo no ¿Qué pasa? sé si es algo que ya... yo creo que naces con un don y el propósito lo vas encontrando. Porque el don que tú tienes no es el mismo que tiene Claudia, no es el mismo que tiene Diana, no es el mismo que tiene Guillermo. O sea, cada quien tiene un don especial. Y ese don, ¿cómo se lo vas a dar al mundo? Y eso que le vas a dar al mundo se llama propósito. Bien, y fíjate, aprovecho una pregunta que nos hace por ahí. Estaba por aquí un segundito. Nicolás dice, parece que en su pregunta dice esto, ¿por qué identifico que propósito siempre tiene que ver con alguien independiente? ¿Se puede cumplir ese propósito siendo empleado? Total, totalmente. Lo puedes lograr siendo empleado. Y hay muchas personas que han logrado su propósito a través del empleo, ¿no? Hay muchas personas que han dicho, oye, esto es lo que yo hago, esto es lo que me fascina hacer, y en eso es lo que trabajas, ¿no? Inclusive hay modelitos de propósito que dicen lo que te encanta, tus fortalezas, tus pasiones y lo que haces. Y si esas cuatro cosas se unen siendo empleados, se hacen. Y sí se ven, y yo he visto muchas personas absolutamente conectadas con su trabajo y con su propósito. Y lo ves, ¿no? En procesos de coaching que son ejecutivos que dicen, oye, yo ya llevo 25 años en esta organización y a través de esto he podido transformar la vida de muchas personas a través de los conocimientos financieros que tengo. Y entonces ves como el propósito hace boom en una empresa, no necesariamente tiene que ser como independiente. Lo que pasa es que a veces las empresas no tienen eso, ¿no? Y entonces por eso ahorita hay un boom de personas que se conectan y se han vuelto independientes, emprendedores. Pero no importa el medio, o sea, tú puedes lograrlo donde estás. Lo puedes lograr de manera en una empresa o lo puedes lograr independiente. Lo importante es que lo que tú hagas tenga un sentido con tu propósito. A lo mejor yo soy contador y a lo mejor mi sentido de vida es organizarle la vida o las finanzas a la gente a través de la contabilidad. Y soy contador y soy feliz y le ayudo a las personas a manejar eso. Y lo hago en una empresa y estoy absolutamente conectado. El gran punto es que tu quehacer esté alineado, y si tu quehacer no está alineado porque necesitas el dinero y te toca trabajar en eso, pues por lo menos que busques espacios pequeños o como salidas para así cumplir tu propósito, para sentir ese vibrar. Yo creo que eso como que te eleva el corazón, te eleva la energía, te hace mucho más feliz, ¿no? Bien, fíjate que comparto esta reflexión también de Claudia San Clemente, me encanta, ¿no? Dice Clau, que nos está viendo por ahí, dice, el sentido de vida se actualiza a lo largo de la vida. Me gusta mucho eso. Dice, de acuerdo a los retos que se te presenten, los pequeños sentidos van construyendo el gran sentido o propósito. Déjame tratar de interpretar lo que Claudia nos comparte. Es, a lo mejor hay algo muy grande por allá, ¿no? No sé si al final del camino o en algún parte del camino, pero para llegar a ese camino van habiendo estos pequeños espacios, pequeños retos que al final te suman a ese gran propósito maravilloso. Y se me hace que por ahí lo dice Claudia. Pero me sigue llevando a esta pregunta, porque se me hace que no es fácil. ¿Cuál es ese gran reto? ¿Cómo encuentro ese gran espacio? ¿Cómo sé para qué nací? ¿Cómo sé para qué existo? ¿Cómo sé cuál es mi contribución? ¿Cómo sé que quiero vivir feliz? ¿Cómo sé qué daría sin ni siquiera cobrar un peso? ¿Y qué voy a hacer con eso? Te voy a mostrar este modelito, ¿no? Que no quería hacer mucha presentación, pero creo que este modelito sirve muchísimo. Y este es un modelito que se llama el proceso MPS o MPS, que igual fue diseñado por Tal Ben Shahar, que es donde más yo he aprendido de propósito. Entonces, el MPS, él dice, la M es meaning o significado, ¿no? O sea, aquello que tiene significado. La pregunta que yo haría es, ¿qué le da significado a mi vida, no? Pero obviamente esto no tiene que ser tan profundo. Hay veces que le da significado a mi vida es ver a una persona sonreír o sentir que la persona comió rico o sentir que la persona arregló sus finanzas, ¿no? O sea, a lo mejor eso son cosas coloquiales, son cosas del día a día, no tienen que ser así como del propósito mayor, pero son esas cosas del día a día, ¿no? Hay una persona con la que he trabajado que dice, pues a mí me da significado ver sonreír a una persona cuando ve que yo pinto algo bonito. Y eso está espectacular.
espectacular, ¿no? Porque eso es qué le da significado. El otro punto que es la P es pleasure, que es qué me encanta hacer, o sea, qué me da placer, ¿no? Hay personas que les fascina cocinar, hay gente que les encanta dar conferencias, hay personas que les fascina estar en la casa atendiendo a sus hijos, hay personas que les encanta pintar, hay personas que les fascina estar con niños, o sea, ¿qué me da placer? ¿Qué disfruto hacer? Como lo que tú decías, ¿no? No me importa quedarme hasta las 4 de la mañana haciéndolo y pues ya, ¿no? Y el último es la S, que tiene que ver con strengths, que son cuáles son mis fortalezas, en qué soy bueno, ¿no? Entonces yo creo que esto aterriza, ¿no? Porque les estoy hablando como mucho de este nivel y esto aterriza, porque cuando escribes esto, dices, ah, mira, esto le da significado a mi vida, esto me encanta hacer y estas son mis fortalezas. Hay muchos procesos de career coaching y me dice, oye, pero es que son iguales, son lo mismo. Y yo les digo, pues qué bueno que qué bueno que en tu vida son lo mismo, porque eso quiere decir que estás muy cerquita a tu propósito, ¿no? Pero hay personas que tienen totalmente dispar lo que le da significado, lo que le encanta hacer y cuáles son sus fortalezas, ¿no? Y a mí este modelito me ha servido mucho y lo hago, lo hice y lo hago con las personas con las que trabajo, decir, bueno, ¿qué le das, qué te llena el corazón, ¿no? O sea, ¿qué te llena el corazón? ¿Qué te fascina hacer y en qué eres bueno? Y entonces ahí en esta unión o en esta intersección de aquí de la mitad es donde vemos que ahí puede haber por lo menos destellos del primer paso para encontrar tu propósito. No necesariamente ese propósito super mayor, pero por lo menos ahí dices, a través de estas acciones y a través de mi trabajo, esto le da significado a mi vida. Entonces ahí ya encontraste como la primera luz de tu propósito, Ramón. Claro, me recuerda un poquito también este modelo, el famoso Ikigai, ¿no? Donde al final, en estas cuatro variables, te dice, oye, ¿para qué eres bueno, no? Estás hablando de tus fortalezas. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que amas, no? ¿Qué es lo que amas hacer? El segundo la tercera parte dice, oye, ¿por qué crees que la gente pagaría? Y finalmente, ¿cuáles son esas necesidades del mundo? Y por ahí te llevas esta estructura. Pero al final es un poquito esto. ¿Qué te encanta hacer? ¿Para qué eres bueno? Encontrar esas fortalezas que fácilmente las podemos hacer. Y finalmente, ¿qué significado le da para mí? Porque creo que cuando le encuentras un significado a ti y lo compartes, la gente te sigue en esa parte. Exactamente. Y en la medida que esté más conectado con tu significado, que es que limpies ese foquito, pues entonces más vas a impactar, ¿no? O sea, no es tanto como qué voy a ganar yo, sino más bien qué voy a dar. Es que es un cambio de perspectiva muy, muy, muy grande. Y la última reflexión que tengo, Ramón, pues tiene que ver con esto, ¿no? Y es lo que les mostraba, como para aterrizar, ¿no? Hay un propósito que tiene que ver con un nivel macro, ¿no? Que es para qué estoy vivo, cuál es el sentido de vida, como decía Claudia, qué necesita el mundo de mí. Y hay un tema que es más micro, que es cómo quiero ser en mi día a día, ¿no? O sea, a lo mejor a mí me da sentido abrazar y reírme y eso es lo que le da sentido a mi día a día. Entonces, a través de ese abrazar a las personas que veo, yo con eso estoy cumpliendo mi propósito o me estoy acercando a ese propósito. Y esos pasos que yo voy dando en mi vida y esas metas que me voy poniendo en mi vida y ese quehacer, pues lo voy uniendo más a nivel macro de porque estoy vivo, que vine a hacer, ¿no? La alerta que yo vengo a poner aquí es que no te llegue como los 60 años y tú digas, Dios, como que, ¿qué me dediqué a hacer, no? O sea, creo que, perdón, me voy a dejar aquí, o sea, realmente estoy conectado, no estoy conectado con mi propósito, sé a qué vine al mundo, a qué no vine, en fin, creo que eso tiene que ver pues, con este momento, ¿no? Con decir, de verdad, o sea, sí, y muchos autores empiezan a decir, o sea, desde chiquitos a los niños deberías decirles, tú tienes un don especial y tú viniste al mundo para algo, ¿no? Y no viniste necesariamente al mundo a ser exitoso, a cumplir como con ciertas reglas, sino vienes al mundo porque tienes un don especial y el mundo te necesita. Y haz lo que hagas, haz lo que tengas que hacer para darle al mundo aquello que tú viniste a hacer. Y ahorita hay muchas tendencias de enseñarle a los niños a conectar del propósito. Y temas que a nosotros no nos enseñaron. Entonces íbamos por la vida como cumpliendo con las reglas y marchando. Y entonces por eso a los 40 llegan crisis existenciales, a los 60 las personas se jubilan y no saben qué hacer. En fin, hay como muchas cosas alrededor de este proceso, que mi invitación hoy es, ¿qué te hace vibrar? Y empezar a escucharte
para poder empezar a caminar un poquito más cerca de esa razón por la que tú estás vivo. Me encanta y me quedo con dos reflexiones. Una de ellas la comparto muchísimo tenemos una fan destacada número uno, se llama Jessica Quintero, que ha estado en todas las pláticas, así que bienvenida Jess. Y ella dice algo, dice, creo que el común denominador del propósito tiene que ver con aportar algo a las personas. Fíjate, me gusta mucho, ¿no? Y a lo mejor a ver si por ahí lo ve así, Jess. Al final, cuando dejamos de ver hacia nosotros y vemos hacia la aportación que le podemos hacer al mundo, se me hace que por ahí hay un camino. ¿Cómo realmente conectas siendo contador, siendo mercadólogo, siendo tenista, como hace rato decía, ¿no? ¿Cómo siendo tenista voy a aportar algo a las personas? ¿Se podrá siendo tenista aportar algo? Porque podría ser fácil, soy coach, entonces sí aporto, y soy psicólogo, y soy doctor. Pareciera que estas profesiones tienen mucho más cercanía con la humanidad. Pero como profesiones deportistas, también aportan algo a las personas y creo que es lo que hay que encontrarse. Pero me gusta mucho lo que dice Jess, es cuando aportas algo a las personas es cuando hay una claridad hacia eso. Y la otra cosa, Paul, Claro. que me quedo dale. No, quería hacer una acotación de lo que dice Jessica, porque sí me he puesto a pensar mucho, o sea, mi propósito es individual o mi propósito está en el dar, ¿no? Porque creo que ahí está un tema, porque dices, y lo he hablado en estos días, que decíamos, pues de pronto un artista, ¿no? Pues el artista quiere llegar a la perfección, ¿no? O el tenista quiere ser el mejor tenista, ¿no? Pero a lo mejor a través de esa perfección le está dando satisfacción a una persona que vea a los otros, ¿no? Que ve sus obras, ¿no? Trabajaba con una persona a la que quiero mucho y me decías que yo quiero que vean mis obras ahí puestas y que si están desayunando como que sonrían, ¿no? Y si bien es una cosa individual, como que está al servicio del otro. Y me hace mucho sentido, Jessica. Tal vez en mi experiencia no tengo no tengo una investigación que lo respalde, pero me dan ganas de hacerla, de decir que casi siempre el propósito está ligado en el dar a otro. Desde lo que tú haces, si eres financiero, contador, pintor, tenista, psicólogo, mercadólogo, no sé, empresario, lo que sea, como que siempre, si bien tienes una función, casi siempre está relacionado con otro. Pero no me atrevería a decirte que eso es 100% cierto porque no he visto ninguna teoría que lo diga, ¿no? Pero sí lo he vivido en la experiencia. Beca Crespo comparte esto. El servicio, dos puntos. Vicio de ser. Cuando das, conectas contigo. Fíjate qué bonito. Exactamente. Que pues, muchas veces lo dicen como la ley del karma y la ley de dharma, ¿no? O sea, que dicen, oye, pues das y recibes, pero al final cuando das y das genuinamente, o sea, no das desde el ego, porque muchas veces damos desde el ego, ¿no? Pues yo doy para que me regrese y que yo no sé qué, no, no, no. Cuando das genuinamente es cuando realmente estás ahí mucho más conectado hasta con tu espiritualidad, con todo. Y yo creo que el de afuera se da cuenta, ¿no? O sea, cuando dices, pues esto me está dando, pero creo que no es tan genuino, también pasa, ¿no? Que dices, no es tan genuino. Pero cuando sientes que alguien te está dando genuinamente, cuando sientes que alguien te está apoyando genuinamente, es cuando sí dices, ay, o sea, como que tu corazón vibra diferente. Claro. Fíjate, entonces me lleva a esto. El propósito hay que trabajarlo. Hay que sentarnos. ¿No? Yo hago mucho la referencia a las empresas y hago esta analogía. Oye, las empresas normalmente te dicen a mediados de año o casi cercanos al cuarto semestre, te dicen, por favor, prepárame tu pronóstico, tu budget, tu marketing plan, lo que sea, para los siguientes 3 años, ¿no? El famoso 3-year plan. Entonces tú te tienes que sentar como ejecutivo, diseñar qué voy a hacer, hacia dónde voy a llevar las ventas, mis costos, mi productividad, y le presentas a tu jefe una propuesta en PowerPoint bien hecha, diciéndole, jefe, esto es lo que vamos a hacer en mi área para los siguientes 1, 2 y 3 años. Y el jefe en un PowerPoint te la califica y te dice, sí, perfecto, aquí está el presupuesto, aquí está la lana, aquí está lo que vamos a lograr. Eso hacen las empresas normalmente o es el bien hacer. Sí. Me lleva a, si eso hacen las empresas, nosotros, ¿por qué difícilmente no nos sentamos, ¿no? Y con un cafecito en un lugar, en un verde, a decir, a ver, ¿qué quiero de mi vida en 1, 2 o 3 años? En estos aspectos, ¿no?
vida personal, profesional, familia, deportiva, desarrollo espiritual, social, no nos damos el espacio. Yo siento que tenemos una vorágine de la vida haciendo pequeñas cositas que a lo mejor nos encaminan, pero no nos sentamos a diseñar nuestra vida. Y creo que lo que tú nos compartes es, y nos invitas, me parece, es, tenemos que sentarnos a crear y pensar nuestro propósito, a pensar en las fortalezas, a pensar en nuestros valores, a pensar qué amo, a pensar qué necesita el mundo y a pensar cómo sería mi compartir contra esas personas, porque si no, pues nada más estamos viviendo las horas y los segundos y no estamos viviendo con un sentido. Y sobre todo eso que dices es cómo lo llevo a la acción, Ramón. Porque yo me puedo quedar aquí en el propósito, en el que soy bueno, pero es qué acción puedo hacer. Y hay veces pensamos que la acción, o al menos así yo lo veía, es dejo todo y empiezo con lo otro. Y a lo mejor las acciones pueden ser cosas chiquitas que te empiecen a dar sentido. Eh, y que empiezas a darte cuenta que ese es tu llamado y que por ahí vas, ¿no? Bien, y entonces no sé si traes algo más, sino para ir cerrando, y te voy a hacer una pregunta también adicional a eso. Me parece que para ir encontrando el propósito, y por favor aquí dime si más o menos voy en ese camino, es, tienes que estar abierto, tienes que tener las antenitas abiertas, las antenitas paradas, siendo creativo, siendo sobre todo buscando, como los niños, ¿no? Los niños están buscando la lombriz y el ratón y se meten y el lodo y están experimentando. A mí me parece que entre más experimentemos en la vida, busquemos biografía, libros, revistas, videos, películas, nos abramos a otras comidas, a otras experiencias. Déjame lo encierro en la medida que nos abramos a experiencias, la vida se vuelve rica en esas experiencias y podemos ir encontrando ese camino. ¿Qué piensas? Total, yo te diría que son dos cosas. Uno es abrirte a las experiencias, o sea, no digas no, di sí, ¿no? Es como el yes man de la película esta. Di sí en la medida que tú te sientas bien, pero sí es como abrirte a las experiencias, porque con muchos nos que tú das, tal vez te cerraste muchas puertas, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda que yo te diría es, empieza a escucharte, porque cuando sale tu voz, usualmente lo que hacemos es, cállate, tú no sirves, cállate, tú me estás dando malas ideas, cállate, otra vez me viniste a molestar, y entonces ese que te calla es tu ego. Entonces yo te diría que es como empezar a escucharte un poco más a ti, empezar a limpiar el bombillito que está allá adentro para que empieces a actuar en línea, a hacerle caso. Bien, y una pregunta existencial para ir cerrando y después hacemos la recapitulación. ¿Qué opinas entonces de este man, como dirían allá en Colombia? ¿Qué opinas? Este cuate se volvió, no he acabado de leer el libro, pero voy hacia eso. Este cuate se volvió uno de los mejores jugadores de tenis de la historia. Logró eso porque su papá lo llevó hasta el límite, donde él vomitaba, él odiaba el tenis, lo llevó hacia el límite, una persona externa, a hacerlo. O en el camino algo sucedió y él dijo, sí, es lo mío. ¿Qué? El propósito entonces te lo pueden imponer o acabas conectando con eso. ¿Qué opinas en este caso? Yo creo, o sea, no conozco muy bien su historia y no me he leído el libro, Ramón, entonces no sé, pero si pienso en una historia parecida a esa, yo creo que en algún momento tuvo que conectar, ¿no? Tuvo que conectar para ser el mejor. Definitivamente sus fortalezas estaban ahí metidas. Si ese no es su propósito, en algún momento, con tanta presión, él va a decir, esto me va a durar hasta los 45 y entonces ya me voy a dedicar a lo que yo quiero, ¿no? Porque ahí están muy marcadas sus fortalezas, que a veces pasan muchas carreras, o sea, mi fortaleza está en ser contador, soy contador toda la vida, pero a lo mejor ahorita que cumpla 60 ya me voy a dedicar a lo que yo quiero. Eso lo veremos cuando llegue a una edad mucho más avanzada, pero yo sí creo que para meterle todo el esfuerzo que le tuvo meter, algo en él tiene que conectar o con fidelidad a su papá o con fidelidad al deporte o con fidelidad a un contrato, no sé, pero sí tiene que haber una fidelidad a algo. Me encanta. Gracias, Pau. Bueno, entonces me quedo con esto, recapitulando un poco para ir cerrando y si hay alguna pregunta la abrimos. Dices, algunas partes que tendríamos que empezar a pensar, a identificar, a ser consciente para seguir trabajando en nuestro propósito. Dices, uno, haz que las cosas tengan un significado para ti. Cuando tú las haces con un significado para ti, ahí tienes una pequeña pieza de ese licuado que te vas a hacer. Dos,
empieza a hacer las cosas simple, manténlo simple, no te vayas hacia cosas más difíciles, paso a paso, baby steps. 3, apóyate en tus fortalezas, me encanta, tenemos que sentarnos a identificar nuestras fortalezas, hay muchos tests, está Gallup, está el del StrengthsFinder, lo que sea, pero ¿cuáles son las fortalezas? Y realmente cuando uno las encuentra, las vibra. 4, ten conciencia que eres una persona. Y tienes una persona con aciertos, con errores, y al final, esas son las experiencias que nos da la vida. Y 5 puntos que yo anoto es, escúchate. Y escúchate desde esa voz interior. Y creo que eso es como de los mensajes más claves, cuando te escuches y cuando realmente empiezas a voltear hacia otro lado, es cuando dices, uff, qué rico, creo que ese es mi camino. Exactamente. Pues muy bien, Pau, me encanta. Por ahí nada más un último mensaje de este compañero o compañera que nos apoya, dice iPhone, bueno, su nombre es iPhone. Blania, dice, creo que es. Creo que a veces nos preocupa tener tanto que se nos olvida ser. Y no nos llevamos lo que tuvimos, sino lo que fuimos, ¿no? ¿Con qué cerrarías, Pau? ¿Qué último mensaje nos das para esta maravillosa plática? Pues yo lo que les digo es, desempolven ese foquito que tienen ahí, adentro, esa luz que tienen adentro, controlando al ego, a esa voz que te calla. Y no pienses que el propósito es algo inalcanzable, sino que se pueden ir dando pasitos para llegar a ese propósito. Entonces, que en cada acción digas, ¿qué le estoy dando al mundo con esto? Me encanta, Pau. Felicidades, muchas gracias. Oye, Pau, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te localizan? ¿Cuáles son tus datos? Les voy a compartir la pantalla con mis datos por si acaso me quieren contactar en algún momento. Esta es la bibliografía que les había dicho. Hay 3 libros que a mí me gustan mucho, que son Fluir de Csikszentmihalyi, Happier y Practicar la Felicidad. Este último de Practicar la Felicidad son 52 por semana, hecho por Tal Ben Shahar, y lo encuentran en la segunda edición gratis, PDF en internet. ¿Listo? Y estos son mis datos. Me pueden seguir en la página de Paula Franco. Este es mi mail y esta es la página de la empresa que lidero. Ay, perdón. Me encanta. No, buenísimo, por ahí están los datos. Si no se queda grabado, les comparto que estas se quedan grabadas a través del Facebook Live. Les recordamos, este espacio de conciencia colectiva 1111 es un espacio conversacional, es un espacio donde queremos que las pláticas nos lleven a un proceso generativo de acciones, de cosas que sí podemos hacer desde nuestro interior. Por ahí ayer me preguntaban, oye, conciencia colectiva lo entiendo, ¿no? Al final es, fíjate, hoy estamos reunidos más de 45 personas, más todos los que van viendo los videos. Qué bonito que estamos hablando en algo similar, ¿no? Entonces ahí está la colectividad de hacer esta conciencia individual y compartirla. ¿Por qué 11:11? Originalmente nace para tener este programa a las 11:11 de la mañana, donde, bueno, yo creo que a las 11:11 a lo mejor hay este portal de sincronicidad y va por ahí. Hoy la tuvimos que adelantar un poquito porque al rato tenemos algunas cosas de chamba que hacer, así que gracias, Pau, por eso. Si tienes algo para compartir que tu propósito. Claro, por supuesto, si tienes algo que decirle al mundo, a México, a tu familia, a los 10 o 50 o los 1000 que nos conectemos, aprovecha esta ventana, hay muchas otras, súmate. Vamos a estar al menos todo mayo, diario, con estas conversaciones y estas pláticas. Hemos hablado de conciencia, de propósito, de nutrición, de educación física. Esta próxima semana traemos un calendario muy bonito, muy grande. Así que anímate, si estás en Colombia, te invito también para que participes en Conciencia Colectiva 11:11. Y nada más me despido de la gente. Por ahí está Lulú Sánchez, muy interesante. Moni Tobar, te mando un fuerte abrazo. Guillermo, que estás por ahí, gracias. Víctor Rublú, fíjate, amigos de la primaria. Víctor López, un gran maratonista, Jessica Quintero, fan número 1, Mayra Arellano, Alain Hidalgo, Toño Sánchez, y desde tu lado también está por ahí Ángela, Ani, Clara, un fuerte abrazo, Clara. Así que gracias por este espacio, gracias a todos, les deseamos un maravilloso día y a seguir en busca de nuestro propósito. Y si ya lo tienes, sigue encaminándote paso a paso para seguirlo viviendo. Un abrazo, Ramón, gracias por la oportunidad de compartir mi mensaje. Me emociona mucho poder compartir esto, darle al mundo un poquito de lo que he vivido, de lo que he sentido, y de verdad estoy muy agradecida contigo. Pues un fuerte abrazo y gracias. Maravilloso día a todos. Vamos con mucho ánimo y mucho pensamiento positivo. Chao. Gracias. Bye.